Nuestro tema es recordando, volviendo a recordar cómo son las cosas importantes de la vida cristiana. El domingo pasado hablamos de la Santa Cena, todas las implicaciones que la Santa Cena tiene, su conexión con la Pascua judía y cómo ese desarrollo ha ido llevándonos a una mejor comprensión del plan de Dios. Hoy día hay un teléfono, contéstenlo por favor, está sonando por ahí, o lo apagan. Gracias que estaba el técnico al lado, entonces ayudó a apagar el teléfono. Muy bien. Entonces, hoy tenemos que hablar a la luz de la Biblia de otra cosa muy importante, y es reconocer la soberanía de Dios. Y ocurre que la soberanía de Dios se expresa en muchas maneras. Cuando decimos que Colombia es un país soberano, significa que es el propietario de todos los límites en los cuales entendemos que está Colombia respecto a otros países. Y cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo exactamente igual. Él es el dueño y tiene la propiedad de todo aquello que incluye su soberanía. Y en este sentido, siempre ha habido muchas dificultades de entender el concepto de la economía a la luz de la Biblia y cuáles son las obligaciones del creyente a la luz de la Biblia, no a la luz de la costumbre. Y es bueno que lo miremos con mucho cuidado esto. Vamos a ver varias citas bíblicas, las vamos a tener todas aquí. Solamente usted tome nota de la cita bíblica, cosa que después lo pueda repasar. Vamos a ir a Proverbios capítulo 6, del 6 al 11. Allí se nos habla la importancia que tiene el dinero, el significado que tiene el dinero. ¿Cómo debe ser su manejo apropiado? ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo apropiadamente y los problemas que se pueden presentar si no se manejan apropiadamente? Aquí el autor de Proverbios nos pone un ejemplo muy práctico. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Aquí nos dice claramente la Biblia, la prosperidad solo es resultado del trabajo. La prosperidad no es resultado de esperar una herencia, ni de que los padres tengan que financiar todas las cosas, en el caso de los hijos, cuando vamos creciendo. La verdadera prosperidad es fruto del trabajo. Ahora, si usted mira el ejemplo que ponen allí, el trabajo verdadero nunca ha sido liviano. No existen trabajos livianos, excepto los trabajadores internacionales que son observadores de las instancias electorales en los países. Por eso se les llama observadores, no hacen nada, solo observan. Pero eso no es el puesto que tenemos nosotros. Ahora, la hormiga en el tiempo adecuado, hay un tiempo adecuado en nuestra vida en que podemos cimentar bases de prosperidad. Eso incluye el ahorro. ¿Por qué? La hormiga guarda. No se come todo, lo guarda. ¿Para qué? Para que en el tiempo del invierno
cuando no hay nada que coger, entonces se puede tener lo suficiente. Es lo que nos está aconsejando el autor de Proverbios. Ahora, lo contrario, dice, perezoso, no tiene ese estilo de trabajo. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar. Y cruzar por un poco las manos para reposo. Esa figura literaria en el hebreo, ¿qué está diciendo? Habemos personas que vivimos de sueños. Vivimos de sueños aún estando despiertos. Soñamos qué podría hacer si me saco el baloto y empezamos en sueños incluso a repartir. Se ríen porque lo han hecho. Empezamos a repartir. Tanto le daré aquí, tanto le daré allá, tanto le daría aquí. Y de pronto vamos y compramos y cuando no sale, pero nos gusta soñar. Aquí el autor de Proverbios dice, no, la vida no es sueño. La vida son realidades. Ya hay que ponerse como la hormiga. ¿Por qué? Tú cruzas un poco las manos para el reposo. Algunos dicen, es que reposando pienso mejor lo que voy a hacer. Se queda dormido. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Solo hay dos niveles en la vida, prosperidad suficiente o pobreza. Y cuando decimos prosperidad suficiente, ¿qué estamos diciendo? Que vamos a poder decir gracias a Dios, porque en su palabra dice que al hombre justo, al hombre trabajador, el pan y el agua jamás le faltará. Es decir, los recursos básicos para vivir y desarrollar su familia los tendrá. De manera que Dios está interesado en la economía de aquellos que decimos que somos sus hijos. Vamos ahora a Proverbios 22:7. ¿Qué sucede cuando el ejemplo de la hormiga no está en nuestra vida? El rico, ¿qué hace? Claro. ¿Y el que toma prestado? Es siervo el que presta. Si no manejamos nuestra vida económica en forma adecuada, si el trabajo y el resultado del trabajo no lo manejamos en forma apropiada, es decir, si yo voy a construir una casa, tengo que ver si tengo todos los elementos. Si no tengo los elementos, voy a quedar a medio camino. Y la tentación que voy a tener, ¿cuál es? Préstamo. Préstamo. Y aquí, ¿cuál es la advertencia de Salomón? Dice, el que toma prestado, ¿qué dice? En este caso, si usted ha tomado préstamos, adelantos con base en las famosas tarjetas y juega al póker de las tarjetas que una defiende a la otra cuando ya está llena la primera, ¿qué va a pasar? Usted es siervo del banco. Y le pregunto, los que han tenido la experiencia, ¿el banco es buena persona? ¿Mm? Pero ahí en el banco siempre encuentra usted un letrero. Usted es la persona más importante para nosotros. ¿Mm? El banco es su amigo fiel. No, no sucede así. Los que han experimentado esto han tenido que sufrir. ¿Y cuál es el problema? Los que han experimentado esto han hecho siempre miles de promesas. No lo vuelvo a hacer. Voy a hacer caso a lo que me dijeron. Espere para comprar hasta que tenga por lo menos la mitad de lo que va a comprar. Pero no lo hacemos. Y después pensamos que Dios no contesta nuestras oraciones. Y Dios dice, ¿cómo te voy a apoyar si no estás haciendo lo que es debido? Fíjense que hay países
que por vivir de acuerdo a principios bíblicos tienen absoluta seguridad económica. Veamos Deuteronomio 15:6. Esto fue escrito casi 1000 años antes de Cristo. El profeta Moisés está hablando al pueblo de Israel. ¿Y qué le dice? Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Todas las veces que Israel fue fiel y obediente a la enseñanza de Dios a través de los profetas, esto ocurrió. El máximo nivel de bienestar fue con Salomón. Pero ahora, siglos y siglos después, una nación donde sus habitantes cumplen el principio que Dios enseña en su palabra, están viviendo esa realidad. ¿Qué país es? No es Estados Unidos, Israel. Israel es el único país que no tiene deuda externa. No tiene deuda externa. Es el país más adelantado, invento nuevo que sale de calidad, tiene la firma judía. Tienen la mejor defensa. ¿Y cuál es el principio de ellos? El principio de ellos es reconocer las instrucciones de Dios sobre la economía. Eso es todo. Incluso ellos de preferencia se ayudan entre ellos y ponen en práctica algo que dice la Biblia. Si tú quieres ayudar, si tú quieres dar un aporte para alguien, piensa primero en este orden. Primero los domésticos de la fe, luego los demás. ¿Qué significa primero los domésticos de la fe? Los hermanos que creen lo que tú crees. Los hermanos que creen lo que tú crees. Y esta es la práctica. Algunos dicen egoísmo de los judíos. No es egoísmo, es obediencia a principios que aprendieron viviendo pobreza muchas veces en los tiempos del Antiguo Testamento por desobediencia. Por desobediencia. No olvidemos esto, leámoslo en voz alta. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Si lo aplicamos al caso nuestro, llamará la atención que nunca pidamos prestado. Llamará la atención que nuestros hijos siempre habrán bien vestidos, no lujosos, pero bien vestidos, estudiarán en un colegio adecuado, tendremos un hogar respetable y no crean que eso nos llama la atención. Y ahí los que salimos beneficiados somos los esposos, porque las damas son las que comentan siempre este tema, los hombres no hablamos de este tema. ¿Pero qué comentan las damas? Oye, te sacaste la lotería con tu esposo. Pasa que sí. Cuando escuchan a una amiga que nunca anda pidiendo plata prestada porque no tiene deuda. Hay un orden en el hogar. Ese es un respaldo también para poder hablar del Señor. No, porque el Señor lo tiene a usted en la pobreza, que me invita a mí a que yo lo tenga también. ¿Cierto? ¿No es así? Muy bien. El fundamento entonces de un manejo económico sabio en el creyente es el diezmo.
Y esta mañana vamos a ver las bases del diezmo y vamos a derribar muchos falsos conceptos que hay sobre el diezmo. Hay muchos falsos conceptos. Vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto y con calma desde un principio. Vamos a partir por Levítico 20:30. Leámoslos en voz alta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Aquí está lo importante. ¿De quién es todo? Dice, de Jehová es. ¿Y el diezmo qué es? Cosa dedicada a Jehová. Aquí está el punto importante. No es solo una orden para dar el diezmo, no, es más que eso. De todo lo que Dios creó para el hombre y se lo dio en el paraíso, en el jardín del Edén, donde había absolutamente de todo. Dios creó todo para el hombre, pero el dueño es Dios. Nosotros somos unos usuarios, no somos los dueños. Y nos permite Dios participar, disfrutar de todo. Pero noten esto. Cuando dice, es cosa dedicada a Jehová, la pregunta es, ¿quién dedicó el diezmo a Jehová? ¿A quién se le ocurrió la idea, le vamos a dar esto a Dios? No existe. No fue la ocurrencia de Abraham. Ya antes del tiempo de Abraham, el diezmo era una costumbre. Era un tributo que las antiguas culturas lo daban a sus reyes. Por lo tanto, cuando Abraham dio el diezmo, no hizo más que seguir una costumbre que ya había. Por eso uno se pregunta, ¿y de dónde sacó esa idea? El asunto es que a partir de Abraham, el diezmo tuvo un destino diferente. Un destino hacia el rey y el dueño de todo lo creado. Pero el hábito ya estaba desde los tiempos de Adán y más adelante. El hábito, el tributo a la autoridad, el tributo al rey. A partir de Abraham ese tributo ahora va a Dios. ¿Cómo surgió eso? Cuando dice es cosa dedicada a Jehová, significa que Dios mismo consagró la 10ª parte. Él la consagró. Nosotros no consagramos el diezmo. Porque si nosotros consagramos el diezmo, significa que nosotros establecemos el cómo y el cuánto. Pero Dios dijo, esta parte, esta 10ª parte, es mía. Es mía. Ahí dice, de Jehová es. Todo es de Dios. Y Él dijo, esta parte es mía y yo la consagro para mí. Por lo tanto, no es una decisión que nosotros podemos tomar o no podemos tomar. Dios podría haber dicho, bueno, si yo creé todas las cosas, el 100% entonces. No, esto es consagrado para mí, el diezmo. Por lo tanto, entonces, el diezmo está relacionado a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. No ha sido establecido por ningún hombre. Dios dijo, yo soy el que te he dado todo. Yo he creado el universo, he creado la tierra, he ordenado todas las cosas y he provisto para el hombre que yo creé todo lo que tiene a su disposición. ¿Y qué sucede? En la antigüedad, ¿cómo se daba el diezmo? En ganado o especies. No se daba en dinero. En ganado o especies. Y el pueblo de Israel lo dio tal como era su manera de trabajar, su manera de producir. Más tarde, con el tiempo,
El diezmo ya se visualizó en monedas, en dinero, porque reflejaba el fruto del trabajo que Dios había permitido realizar y a la vez el reconocimiento de lo que Dios había establecido. Por eso entonces uno se pregunta y tiene que preguntarse, bueno, ¿y qué otro sentido desde el punto de vista de Dios tiene el diezmo? ¿Es solamente el apartar el diezmo de todo lo que recibo, de todo lo que gano para darlo? ¿Es solo eso? ¿O hay algo más? ¿Hay otra finalidad del diezmo? Sí la hay. A partir de Adán, la humanidad es pecadora. No está como estaba en el jardín del Edén, en que su pensamiento era dirigido hacia Dios y dispuesto a estar bajo la dirección de Dios. Cuando el hombre sale del Edén, el pecado se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta el pecado? Como lo han dicho los grandes psicólogos, la característica básica del ser humano es el egocentrismo. En otras palabras, el hombre por naturaleza es egoísta. Esa es una expresión del pecado, el egoísmo. Y el primero que lo mostró fue Caín. ¿Dónde está tu hermano? No sé, no es asunto mío. Yo soy lo importante y quiero saber por qué no se recibió mi ofrenda. Y si no recibió mi ofrenda, se tiene que recibir. ¿Y cómo lo hago? Estoy enojado. Fue y mató a su hermano, porque a su hermano sí le aceptaron la ofrenda. La expresión típica de lo que somos. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Esta disciplina del diezmo nos ayuda a ir manejando ese egoísmo natural. Por lo menos entender de que haya alguien que está por encima mío, a quien debo cumplirle algo. Y ocurre lo siguiente, que cuando damos el diezmo se distribuye en muchas cosas. Tiene una finalidad social y tiene una finalidad básica espiritual. Por ejemplo, cuando nosotros damos nuestro diezmo, ¿dónde va este diezmo? Algunos dicen, bueno, va solamente a los pastores. No, podrá ser en alguna parte, pero no es en todas partes así. El diezmo implica sostenimiento de quienes laboran en la iglesia. En el Antiguo Testamento, los levitas. Los levitas eran los que estaban encargados del manejo del templo, de la limpieza del templo, de ver la gente que iba al templo, estar preocupados de una función. Los sacerdotes llegaban solamente a oficiar. Ahora, mire lo que hizo Dios. Cuando se distribuyó la tierra conquistada, cuando se distribuyó Canaán, bueno, fue una parte a cada tribu. Fue una parte a cada tribu. Cada tribu recibió una parte. Y era un terreno suficiente para producir lo que esa tribu necesitaba. En otras palabras, fue como una reforma agraria. Pero ¿sabe quiénes se quedaron sin parte de lo que se repartió? Los levitas. Se quedaron sin parte. Y los levitas tenían que vivir de el diezmo y las ofrendas del pueblo. Hoy es algo similar. Algo similar. El pastor
los diáconos que están en función pastoral, están casados, tienen necesidades. Bueno, allá va el diezmo y las ofrendas. La iglesia necesita pagar la luz, necesita pagar el agua, necesita que haya un aire acondicionado, necesita tener ciertas mínimas comodidades. Allá va el diezmo y las ofrendas. La iglesia tiene que avanzar. La iglesia tiene que crecer en todo sentido. El diezmo y las ofrendas nuestras fue lo que permitió establecer las iglesias que comenzaron a crecer gracias a esta iglesia madre. Y a lo mejor usted nunca pensó eso. Dinero de diezmos y ofrendas de aquí fueron hacia Bogotá. Bogotá ya está funcionando sola. De aquí fue a Popayán. Popayán está funcionando solo. De aquí fue a Mocoa. Mocoa está funcionando solo. Y hasta a Timbío alcanzamos a ayudar. Se cumplió la función. Se cumplió el objetivo. Si no hubiéramos hecho eso, yo mínimo tendría un Audi. Claro, un Audi. Víctor no andaría en ese cacharrito viejo como el cantante brasileño, Mikayan Beck, ¿se acuerdan? Pero ahí está, ahí está. Y aparte de eso, parte de esos diezmos y ofrendas van en ayuda a otras personas. Gracias a Dios, muchos de ustedes colaboran para los mercados que se entregan. Pero cuando falta algo para el mercado, ¿quién va y compra? María Elsie. ¿Y de dónde sale eso? De lo que ustedes han dado. Ahora, ¿le gustó el videíto sobre la finca? ¿Le gustó cómo se ve la finca? ¿Eso es gracias a qué? Dígame, ¿gracias a qué? Donaciones que han habido, pero diezmos y ofrendas que se juntaron mes tras mes, año tras año. La tranquilidad que tenemos un lugar propio donde nadie nos puede sacar de acá ni embargar. ¿Gracias a qué? ¿De dónde salió eso? Diezmos y ofrendas. Y algunos lo disfrutarán sin haber dado nada, pero bueno, toda la familia sucede. En la del Señor también. Por eso entonces, el diezmo es una disciplina que junto con la ofrenda nos ayuda a dimensionar nuestra vida con menos egoísmo y pensar en otras personas. Y pensar en otras personas. De alguna manera es la educación que estamos recibiendo. Por eso entonces, necesitamos reconocer de dónde viene nuestra prosperidad. Y si hay un país, un pueblo que lo reconoce, es este. Pero, ¿qué penalidades no tuvo que pasar para llegar a ese reconocimiento? Siglos andando por todas partes del mundo, odiados, perseguidos, se les miraba con desconfianza. Había un dicho en Chile, me acuerdo de mi abuelo, cuando llegaba alguien a su casa y después se iba, mi abuelo era un poco crítico, él decía, parece judío pobre. Y que estamos hablando de 1948. Hoy día ya nadie diría eso. Ya nadie diría, parece judío pobre. Si tiene algún problema, allá se va y lo reciben en su patria Israel y lo suben. Ojalá tuviéramos eso aquí para nuestro país, en Colombia, ¿cierto?
Implica reconocer de dónde viene nuestra prosperidad. Nuestra prosperidad viene de Dios. Vamos a Malaquías 3, 6 al 12. Mire lo que dice al principio. ¿Qué seguridad podemos tener? ¿Qué dice? Porque yo, Jehová, no cambio. Él no es un presidente que presenta un programa y después lo cumple o hace otra cosa. No. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Se refiere a las potenciales 10 tribus. ¿Qué hubiera pasado sin esa hambruna que hubo en la época de Jacob? En que pudieron haber muerto de hambre los hijos, todo, y no habrían habido tribus. ¿Qué hizo Dios? Es una historia que parece imposible. Permite todo lo que pasa con un muchacho llamado José. Luego Dios permite que este muchacho crezca y se vaya disciplinando. Y tuvo que sufrir un poquito para disciplinarse, porque era un hijo consentido del papá. Y pensaba que todo tenía que llegarle como él quería. No, 11 años en la cárcel le enseñaron cómo tenía que ser. Y luego sale de allí. Entra en contacto con el faraón de Egipto. Le cae en gracia al faraón y Dios lo coloca de vicefaraón. Y una vez que está en ese puesto, empieza a abrir la mano, después de satisfacer un poquito su resentimiento con sus hermanos, para que las tribus de Israel, los hijos de Jacob, progresen sin límite. Sin límite. Este capítulo podemos relacionar con la que está sucediendo en Venezuela. La gente está hablando y viene aquí y tiene que guardar la paz. Después de haberlo tenido todo, no supieron dar gracias a quien se lo había dado. ¿Se acuerdan que nos miraban mal a nosotros? Yo recuerdo, yo fui una vez de Cúcuta a comprar algo. ¿Colombiano? No, señor, saqué mi pasaporte chileno, pero vivo en Colombia. Así era la cosa. Así era. Y mire ahora, las cosas cambiaron. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Consecuencia, Israel está pobre, con necesidades. Dejaron los principios a un lado. Se confiaron en los tiempos de riqueza y dijeron, esto va a continuar. No necesitamos cumplir lo que Dios ha establecido. Y no solo el diezmo, hay otras cosas que tampoco las cumplieron. Se apartaron de mis leyes. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí está el problema. En ese momento el pueblo está en pobreza, está en dificultad. Y generalmente cuando nosotros estamos en la pobreza, agarramos un garrote y nos volvemos pobres con garrote. Y Dios les dice, ¿cuál es la queja de ustedes? ¿Cuál es la queja? ¿En qué he fallado yo? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ustedes que dicen, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿En qué hemos de volvernos? ¿En qué tenemos que reconocer? No hay nada que reconocer. Hemos hecho nosotros lo correcto y tú, Jehová, no nos has cumplido. ¿Cómo creen que reaccionó el Señor ante ese reclamo? Bueno, vino el profeta Malaquías y les dijo, les tengo una mala noticia y una buena noticia. ¿Cuál se las doy primero? Y Malaquías pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y el pueblo dijo, ¿acaso somos ladrones nosotros? ¿Por qué nos dices eso? Esperen un momentito.
pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, revísenos, ¿en qué? ¿En qué te hemos robado? Y dijisteis, y yo dije, en vuestros diezmos y ofrendas, lo que fue la base de vuestra prosperidad, la despreciaron. Creyeron que podían salir adelante sin mí. Por eso entonces, malditos sois con maldición. ¿Qué significa eso? No puedo hablar bien de ustedes. Maldición es no hablar bien de algo o de alguien. Ahí Dios le dice, no puedo hablar bien de ustedes. No puedo alegrarme con ustedes porque han hecho lo incorrecto. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero le da la solución. Traed todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pongamos ese pasaje ahora en el contexto nuestro. Pongámoslo en el contexto nuestro ahora. Hagan en cuenta que Dios nos está hablando a nosotros ahora, no al pueblo de Israel. Del 11 para adelante Dios está diciendo, si cambian, si hacen lo que tienen que hacer, si cumplen lo que yo he establecido y que está escrito en la Biblia que tienen en su mano, yo voy a hacer esto. Lo vamos a poner en un lenguaje moderno para nosotros. Voy a reprender también por vosotros al banco, a quien les prestó, el devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. ¿Qué es lo que destruye las cosas en el campo? ¿Ah? Las plagas, ¿qué más? No, insectos dañinos también. ¿Qué pasa si a un sembrado llegan langostas? No queda nada. Ahí en la Biblia dice el saltón y el revolcón, es decir, plagas, plagas. Yo las voy a reprender, pero en el contexto nuestro, ¿cuáles son esas plagas? Los intereses que tras intereses no pueden pagar. Ese es en el lenguaje nuestro. Los intereses tras intereses que no pueden pagar. Dígame, ¿es cierto o no es cierto? Es así. Porque si no hay bendición para prosperar, hay que recurrir al préstamo, no hay otra. ¿Y qué pasa con el préstamo? Es lindo recibir el préstamo, pero por debajo los intereses. Y están vivos porque crecen y crecen y crecen. La misma situación de Israel, pero ahora en el contexto nuestro, en el lenguaje nuestro. Todas las naciones os dirán bienaventurados. Seréis tierra deseable. Mire, la verdad. Tiempo atrás, Venezuela era tierra deseable para un colombiano. En cambio ahora, Colombia es tierra deseable ¿para quién? Para los venezolanos. No supieron manejar la prosperidad. Se olvidaron de Dios. Ya hasta los pastores que tuvieron una reunión hace 2 años en un estadio y le pidieron perdón a la gente, los pastores. Perdón porque no hemos hecho lo correcto. Perdón porque nos hemos dedicado a lo nuestro, terrenos y terrenos y terrenos y cosas y las mejores camionetas y no cumplimos con nuestro ministerio. Que no nos pase eso a nosotros. Seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.
Esa es una realidad. Esa es una realidad. Otra vez, implica reconocer de dónde viene nuestra prosperidad. ¿Qué sucede entonces si yo me guardo el diezmo? ¿Qué sucede si yo me guardo el diezmo? Si el diezmo no hubiera sido consagrado por Dios, solo sería una apropiación indebida, nada más. No tendría otro título. Si yo lo hubiera consagrado, si yo me lo hubiera inventado y si yo lo hubiera dedicado y me lo guardo, solo sería una apropiación indebida. Nada más. Pero del momento en que la Biblia dice que el diezmo ha sido consagrado por Dios para él, entonces ya no es apropiación indebida. Por eso que la Biblia usa la palabra robo. El robo es tomar algo que no es mío. No dar algo que yo establecí es una apropiación indebida. Por eso que las palabras duras allí en Malaquías son palabras correctas. Sin embargo, ahí está el ofrecimiento de bendición. Ahí está el ofrecimiento de bendición. Y tenemos ahora la ofrenda. Deuteronomio 16, 17. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Mire, esto está en el Antiguo Testamento y después también en el Nuevo aparece igual. ¿Cuál es la diferencia entre la ofrenda y el diezmo? El diezmo es una obligación, un agradecimiento bajo cierto presupuesto. La ofrenda es voluntaria de acuerdo a cuán agradecido me siento de Dios por haberme prosperado en algo. Por eso, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. ¿Te bendició Dios? ¿Te bendijo? ¿Te dio más de lo que tú esperabas? ¿Fue un resultado mayor del trabajo que tú hiciste? Dios te dice, tú decides. Yo no tengo una norma sobre eso. De acuerdo a cómo sea agradecido tu corazón, así será la ofrenda. Esa es la diferencia con el diezmo. En la ofrenda, nosotros decidimos cuánto, según el agradecimiento que haya en nuestro corazón por algo en que Dios nos haya bendecido. Las ofrendas pueden ser objeto de un pacto. ¿Qué es un pacto? La teología de la prosperidad. Señor, si tú me sanas a mi hijo y lo sacas de la droga, yo pacto contigo y esta ofrenda que doy es para que esto se haga. Dios no hace pactos de esa manera. Primero, no es un pacto entre iguales. Yo no le puedo decir a Dios, mira, sentémonos y vamos a acordar esto. No. Por eso es una mala enseñanza la teología de la prosperidad con base en un pacto en las iglesias en el día de hoy. Y lo dicen varios pastores. Lo dicen varios pastores. Pero en cambio, la Biblia dice que yo puedo hacer un voto con Dios. Puedo hacer un voto con Dios. Lo que hizo Jacob no fue un pacto con Dios, fue un voto que hizo. Él estaba muy mal, venía arrancando. Esaú lo quería matar. La almohada que tenía Jacob era una piedra. Y Dios lo toca allí en ese lugar donde estaba en tanto peligro. Y Jacob se levanta, dice, este lugar es el lugar de Dios. Sacó el aceite que siempre llevaba y vertió aceite sobre la piedra. E hizo un voto, no un pacto, un voto. ¿Y cuál fue el voto? Señor,
Si tú fueres conmigo y me fuere bien y me bendijeres, el diezmo daré para ti. Pero mire el voto cómo comenzó. Si tú, ¿qué está diciendo? Si tú quieres, si tú estás dispuesto a hacerlo. Aquí no hay ninguna obligación de tu parte. El que se obliga soy yo. Jacob fue el que se obligó. ¿Podemos hacer votos con el Señor? Claro que sí. Claro que podemos hacer votos. Pero Dios determinará si lo toma o no lo toma. Los votos sí son aceptables en la Biblia. Vamos a la parte final. Mucho podríamos hablar. Hay objeciones al diezmo. Hay objeciones. Por ejemplo, se dice, el diezmo fue abolido por el nuevo pacto en Jesucristo. Y tomamos un pasaje de Gálatas. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, ¿qué tan correcto es eso? ¿Qué tan correcto es eso? Vamos a Romanos 10, 4 al 6. Romanos 10, 4 al 6. Observen bien, este es un punto muy importante. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Cómo ha sido interpretado esto, hermanos? La ley terminó, ahora solo está Cristo. Vino Cristo y terminó la ley. Y tomamos eso, porque el fin de la ley, es decir, se acabó la ley, ahora es Cristo. Ya no hay nada de la ley, solamente la cruz y la resurrección. ¿Pero dice eso realmente la Biblia? ¿Qué significa la palabra fin? La palabra fin ahí, en el griego, significa meta, destino. Y es la palabra telos en el griego, telos. Entonces, ¿qué está diciendo allí? Porque la meta, porque la finalidad de la ley es Cristo. Es decir, que se cumpla en Cristo, no que se acaba. Entonces, decir que el nuevo pacto en Cristo hizo nulo el anterior, ¿qué pasaría? Entonces el nuevo pacto se queda sin toda la base del Antiguo Testamento que da testimonio que Jesús es el Mesías. Porque entonces anulamos las profecías sobre Jesús, anulamos el Salmo 22, anulamos todo. Y esa es la base del ministerio del Mesías, del ministerio de Cristo. Quiero leerles lo que dice la Biblia hebrea en este pasaje. ¿Cómo lo plantea? Dice lo siguiente: porque la meta, la finalidad, el telos establecida por la Torá, por la ley, es el Mesías. O sea que el Mesías es el cumplimiento de la ley. Es el cumplimiento de la ley. Por eso que es ofrecida a todo aquel que cree y confía en el Mesías. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo ¿a quién? O sea que el Señor Jesucristo no abolió la ley. Él dijo: ni una jota, ni un tilde de la ley pasará sin que tenga que ser cumplida. De manera entonces
que nosotros nos vamos a encontrar que Jesús aprobó lo que estaba escrito. Vamos a convencernos. Hay mucho más, pero hasta aquí vamos a quedar. Continuamos el próximo domingo ya en las objeciones, las discusiones teológicas. Miren Mateo 22, 15 a 22. Esto es muy importante que lo entendamos claramente. Vamos a leer en voz alta. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Quedemos aquí. ¿En qué lugar están poniendo a Jesús? Al decirle eso, le están diciendo, lo que tú contestes será verdad absoluta para nosotros. Le reconocieron todas las condiciones. Por lo tanto, lo que tú contestes será verdad absoluta para nosotros. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, el salario de un día de trabajo. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César. Clarísimo, hay que pagar impuestos. Pero la verdadera pregunta de ellos, ¿cuál era? Si pagamos los impuestos a la autoridad como antes, al rey, si damos el tributo a César, ¿tenemos que seguir dando el tributo que antes la ley me está pidiendo? ¿Tenemos que dar el diezmo y la ofrenda? Eso es lo que están preguntando. Estaban diciendo las dos cosas, no. Y Jesús les dice, no, lo que es de César, se lo dan a César. Y aquí viene la clave. ¿Qué dice aquí? Ok. Y según la Biblia, según el Antiguo Testamento y según el Nuevo, ¿qué es de Dios? ¿Y qué consagró Dios de ese todo? Diezmo y las ofrendas. Eso es lo que está diciendo ahí. Lo de Dios es esto. Lo de César, esto otro. Hay que cumplir con ambas cosas. Hay que cumplir con ambas cosas. Ahora, nosotros podemos decir, pero no, esta es una mala interpretación. No es una mala interpretación. Lo que es de Dios es todo. Como lo vimos en el Antiguo Testamento, es todo. Y de ese todo asignó una parte para que la familia de Dios la diera. ¿Qué parte de la ley entonces hoy ya no es necesario cumplir? Efesios 2:15. Y ahí terminamos. Efesios 2:15. Ahí está lo que Jesús abolió, lo que el nuevo pacto abolió. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados ¿en qué? En ordenanzas. Para crear en sí mismos los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Cuáles eran las ordenanzas de la ley?
Las ordenanzas de la ley eran todas las fiestas preparatorias que anunciaban la venida del judío, del Mesías. Eran ordenanzas, fechas establecidas, el cómo tenía que ser la fiesta, cuáles eran los elementos de la fiesta de las velas, la fiesta de la luz, la fiesta de las cosechas, todo anunciaba al Mesías. Ordenanzas, ordenanzas dietéticas, ¿son vigentes hoy? Si fueran vigentes, ustedes no podrían comer el mejor pescado de todos los pescados, el congrio, que es un pescado sin escamas. Y aquí en Colombia hay mucho pescado riquísimo que no tiene escamas. Y dice la ordenanza, no comerás pescado sin escamas. Era el cuidado de un pueblo que estaba en un desierto y de vez en cuando tenía acceso al mar. Entonces, estas ordenanzas son las que ya hoy no corren, porque el Mesías ya está aquí. El Mesías ya está aquí. Y vuelvo a recordarles lo que dicen los judíos cuando terminan de celebrar la Pascua. Ellos están inquietos por saber si van a seguir celebrando la Pascua o no. Y el hijo mayor tiene que salir a la puerta. Y el padre le pregunta, fíjate, ¿llegó el Mesías? Porque ellos saben que esa fiesta va a terminar. Cuando vean al Mesías, va a terminar esa fiesta. Cuando el hijo dice, no, papá, entonces tendremos que celebrar la Pascua el próximo año. El Señor ha dejado las cosas muy claras en su palabra. Cada cual, cada uno de nosotros, debe responder a esto. Dios siempre nos deja la opción de obedecer o no obedecer. Pero nos dice, si tú obedeces, mira, hay esto. Si no obedeces, hay esto. Si hay alguno de ustedes aquí que está sumido en profundas deudas, ya sabe cómo puede salir. Ya sabe cómo puede salir. Lo invito a que inclinemos nuestra cabeza, ahí donde estamos. Dígale que hasta el que está a su lado, dígale que haya en forma con voz silenciosa, dígale, no me gustó mucho lo que predicó el pastor hoy día. Tómese unos 3 minutos. Ore personalmente, hable con Dios. Dígale, Señor, esto que yo he escuchado, da una explicación de mi situación. ¿Da una explicación de mi situación esto? Sea honesto con el Señor, dígale a Él, ¿cómo está su situación económica? Ábrase con Él en esta mañana. Dígale cómo está. Crea lo que el Señor le dice cuando le da una promesa de cómo ser bendecido. Es una decisión personal. Señor, te damos gracias esta mañana porque tu palabra es verdad. Y una de las cosas que tú nos has hecho entender en este reavivamiento que tú quieres que tengamos es que tenemos que examinar todas las cosas
de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes la solución para todos los problemas que puedan haber en nuestra vida. Y sé tú, Señor, extendiendo tu mano sobre cada uno de nosotros y el hogar que representamos. Fórmanos, Señor, fórmanos. Que las experiencias negativas vividas se transformen en lecciones para el cambio positivo. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Llévanos, Padre bueno, pongámonos de pie ahora. Tomémonos de la mano. Llévanos ahora, Padre bueno, a nuestros hogares con tu cuidado, con tu dirección y en tu seguridad. Te damos gracias porque hemos estado contigo. Extiende sobre cada uno de nosotros esa bendición que trae paz, que trae prosperidad y que es la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.